Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. ¿Puede orar por el mensaje? Aleluya. Gloria a Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús te dirigimos, Señor, esta oración, Padre Celestial, pidiendo primero por mi hermano Simón, Señor, que va a dirigir tu palabra, Padre Celestial. Así es, Señor, amén. Que sea de bendición y que tú nos hables, Señor, a través de este hombre, Señor, que tú lo has usado en este día, Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, no sea una palabra más, Señor, sino que sea un mensaje del cielo, Padre Celestial. Que tú seas dirigiéndonos a nosotros, Padre mío, y que nos estés hablando, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Espero que este mensaje sea de bendición, Señor. Y te pedimos todo esto para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermano Ángel, Amén. Amén. que nuestro corista Aleluya. está tocando el teclado, lo está haciendo muy bien. Se nota que es bien disciplinado el hermano, Amén. porque ha avanzado muy rápido desde que empezó a tocar. Amén, amén. Y eso hay que valorarlo, hay que destacarlo. Así es, Amén. Señor. No podemos destacar lo malo, no, tenemos que destacar lo bueno. Amén. Bueno, el versículo que leímos, como le decía al principio, es un versículo conocido, incluso se usa hasta para predicar en las calles. Amén. Amén. Mire, por un momento imagínese que usted está en su casa de noche y de pronto se corta la luz. Usted a la primera, como tenía mucha luz en sus ojos, al cortarse, de primero usted no ve nada. Entonces empieza a chocar, se puede tropezar, se puede golpear. Y eso mismo pasa en la vida espiritual, cuando las Aleluya. personas están ciegas. Muchas veces personas cegadas, espiritualmente hablando, Amén. y pueden tropezarse, pueden golpearse, pueden caerse y no se dan cuenta. Es lo peor, que no se dan cuenta. Y eso es porque su vida no tiene ningún propósito. Ningún propósito. Viven el día a día, con una venda en los ojos. Aunque ellos crean que ven, no están viendo nada. Mi hermano, mire, la Biblia enseña que hay diferentes tipos de ceguera. Y de eso les quiero hablar hoy día. Los diferentes Aleluya. tipos de ceguera que existen en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a estar hablando de eso, pero yo también me quiero enfocar en 3 tipos de ceguera. Aunque son muchas más, pero me quiero enfocar en 3 tipos de ceguera, Aleluya. que es la que más se manifiesta en nosotros los seres humanos, desde que antes de conocer al Señor y cuando conocemos al Señor. Amén. 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 Así que en el versículo que leímos se habla de un Dios de este siglo, ¿ya? Pero si se da cuenta es un Dios con minúscula. En la Biblia, para referirse a dioses que eran quizás grandes hombres, en este caso se refiere al diablo. Amén, amén. Dios lo reprende, el Señor lo reprende. Amén, amén. Se refiere al enemigo, a nuestro enemigo, Amén. el enemigo espiritual. Amén. ¿Y por qué lo llama Dios en este caso? Porque la palabra de Dios también se refiere a una autoridad, se puede decir. A un Aleluya. poder sobre cualquier cosa que pueda existir en la tierra. Entonces aquí dice que hay un Dios de este siglo. Amén. El siglo, ¿qué quiere decir? Que es un sistema terrenal. O sea, está hablando que hay un amo y señor de este sistema terrenal. Aleluya. Y dice que está cegando el entendimiento. Y no se trata de cegar los ojos, sino que esto, el entendimiento. De los incrédulos, en este caso se enfoca en las personas que aún no conocen al Señor. De los incrédulos. Y dice que, ¿cuál es el fin de cegar el entendimiento? Que no resplandezca la luz del Evangelio Amén. de la gloria de Cristo. Amén. Y nosotros sabemos obviamente cuál es esa luz, pues esa luz que nos alumbró a nosotros alguna vez.
Y por ende estamos acá congregándonos, sirviendo al Señor. Amén. Con altos, con bajos, aunque a veces más bajos que altos, pero aquí estamos Aleluya. sirviendo al Señor. Amén, amén. Amén. Y dice que esa luz dice que es la imagen de Dios, que es Jesucristo en este caso. Amén. Entonces, a lo que yo quiero ir es que, como les decía al principio, existen 6 tipos de ceguera, según la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Amén. La primera ceguera es la ceguera física, que es la ceguera literal. Aleluya. ¿Amén? Y Dios, el Señor mismo hizo muchos milagros, donde Amén. a personas que tenían ceguera, pero ceguera física, les dio la vista. Así es. Amén. Por ejemplo, en Juan 9, del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso lo que quiere decir es que cuando Jesús hace ese milagro, era para que la gloria de Dios se manifestara, se viera delante de los ojos de los demás, que sí estaban ciegos y seguían ciegos, porque eran incrédulos. Amén. Amén. Entonces, cuando sanó a ese ciego, también transmitió una enseñanza, para que vieran su gloria. Amén. Porque había muchos hombres, que eran los fariseos, los saduceos, que tenían mucho conocimiento, sabían mucho, pero estaban ciegos. Aleluya. Y obviamente ese milagro a la vez fue una enseñanza para ellos. Amén. Ahora también está la ceguera espiritual. La ceguera espiritual se refiere a la incapacidad de percibir las verdades espirituales y la luz del Evangelio. Esta ceguera es causada por el pecado, la incredulidad, el orgullo o la influencia del enemigo. Por ejemplo, el versículo de base que leímos al principio, 2 de Corintios 4:4 para los que vienen llegando, Aleluya. y Juan 9:39 que dice: para juicio he venido yo a este mundo. O sea, para juicio yo he venido a este mundo. Está bien. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aleluya. Amén. En este caso se refieren a los que no ven, que en este caso serían los ciegos espirituales, puedan ver. ¿Mediante qué? Mediante el Evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Amén, amén. En este caso, los ciegos espirituales están más enfocados a las personas que no conocen al Señor. Los que no conocen al Señor. Aunque hay veces que hay personas que se congregan y aún así siguen cegados espiritualmente, Aleluya, porque no han tenido un encuentro con Dios. Pero eso ya es algo personal. Eso es algo personal, ya que no es el tema en este caso. Aquí el punto es que la ceguera espiritual es para aquellos o aquellas que no han aceptado al Señor como su Salvador. Que pueden vivir el día a día, pueden seguir con su rutina, pasándola bien, creyendo que lo que hacen está bien, porque incluso hay personas en el mundo que engañan, y no solamente físicamente, sino que por medio de redes sociales, cosas así, y ellos creen que están bien. Aleluya. Mediante internet, viendo pornografía, por ejemplo, ellos creen que están bien. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que hay una ceguera espiritual que no les permite ver la realidad Aleluya. y salir de ahí. Por ejemplo, hay personas que creen que drogándose está bien, fumando marihuana está bien porque están más alegres, más relajados. Si toman un trago con los amigos está bien porque están disfrutando. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? Que todos esos vicios también es una ceguera para ellos, Amén. porque no los deja ver la realidad. Así ¿Amén? es, Y Señor. esto obviamente, como le decía al principio, es para los que no han aceptado al Señor, no han conocido la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Ahora viene también la ceguera del corazón o ignorancia espiritual, y esto ya va para nosotros. Amén. Para los que ya nos hemos convertido al Señor. Es un tipo de ceguera más profunda que afecta
el entendimiento y el corazón, endureciendo a las personas contra la verdad. Por ejemplo, en Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Yo, por ejemplo, yo me imagino, en este caso, los fariseos. Supuestamente ellos servían a Dios y también esperaban al Mesías. Conocían la ley de Moisés, conocían las normas, conocían todo. Se sabían todo de memoria. Ellos incluso practicaban todo lo posible. Todo lo posible. Pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y hoy en día hay muchas personas que están en la iglesia y están cegados. Pueden hacer todo lo que a lo mejor la iglesia manda como normas, porque en la iglesia hay normas. Amén. Entonces, se puede practicar todo lo que la iglesia nos enseña. Por ejemplo, no sé, ofrendar, diezmar, venir ordenadito. Aleluya. Pero hay una ceguera que no nos permite avanzar. A lo mejor puede ser el egoísmo, puede ser la indiferencia, puede ser la frialdad, la apatía. Amén. Amén. Eso a lo mejor nos puede mantener cegados y no nos damos cuenta, pensamos que practicando lo demás está bien. Pero ese otro tipo de emociones o conductas nos mantienen cegados, sin darnos cuenta que a lo mejor podemos hacerle daño a alguien. O nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Amén. También está la ceguera moral o voluntaria. Es cuando las personas eligen ignorar la verdad o la voluntad de Dios. Ya esto es de forma voluntaria, ya es cuando ya la persona quiere, prefiriendo permanecer en el pecado. Jesús confrontó fuertemente esta actitud en los fariseos. Ejemplo, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto yo creo que va más para las personas que sirven al Señor, pero quieren servirlo a su manera, que pueden congregarse, pueden asistir a la iglesia también, Aleluya. pero viven como ellos quieren. Amén. Incluso estas personas son capaces de justificarse. Sí, amén. Un ejemplo, si tomar un traguito no es malo, porque la Biblia no dice que hay que emborracharse. Dios, Aleluya. Dios dice que el que se emborracha es pecado, pero no dice que tomar es pecado, así que Aleluya, amén. hacerlo. ¿Me entienden? Se manipula el mismo, Sí, amén. se va justificando el mismo, se va engañando el mismo. ¿Por qué? Porque esto ya es una ceguera voluntaria. Amén. Ya si yo, no sé, por ejemplo, ya si yo estoy con mi esposa y miro a otra mujer, ella no va a saber si no es malo mirar, porque no es pecado mirar. Mientras yo no la engañe físicamente, no es malo. Pero Aleluya. Jesucristo mismo enseña que el que ya codicia a una mujer en su corazón, ya pecó y ya adulteró. Amén. Amén. Estas son las personas que, como le decía al principio, buscan justificarse, buscan sugestionarse en su cabeza para creer eso que ellos piensan que está bien. Y eso también nos mantiene cegados. Amén. También está la ceguera de los guías espirituales falsos. Y esto obviamente va para los predicadores que ya sabemos que hemos escuchado que son chantas. Aleluya. Y Amén. también aquí también van estas personas que por ejemplo, quieren servir al Señor. Tienen se sienten bien con las cosas de Dios. Pero en su ignorancia, lamentablemente, eligen ir a una iglesia que son guías de ciegos, como lo eran los fariseos. Amén. Hoy en día vemos muchas iglesias que están en una apostasía terrible. Amén. Amén. En una apostasía terrible. Y hay pentecostales que están cayendo en apostasía. Amén. Y yo, por ejemplo, yo tenía un amigo del colegio, de la media. Él se casó con una niña que era cristiana entre comillas, y él empezó a ir a la iglesia. Pero resulta que como iba a una iglesia que queda por camino a Lonquén, me decían, que era una iglesia gigante que hay por allá, que no sé si pertenece a Chaparro, no me acuerdo, si es Billy Buster, no recuerdo.
Chaparro. Ya, entonces se empezó a congregar ahí. Pero como no le enseñaban cosas como morales del Evangelio o normas de las que hay en la palabra, doctrina, etcétera. Como no recibía ese tipo de enseñanza, él terminó inclinándose a escuchar metal cristiano. Y usaba poleras negras donde decía, no sé, pues, Jesús te ama, pero con cosas de calavera. Absurdo. Aleluya. Y ahora actualmente pertenece a un grupo de motoqueros cristianos que son metaleros, escuchan, ¿cómo se llama? White metal, porque el black metal obviamente es satánico, todo el tema, pero ellos escuchan white metal, que es metal blanco, entre comillas, pero si escuchan los ritmos es lo mismo. ¿Entiendes? Una vez yo intenté hablar con él, porque obviamente uno que está en el conocimiento pleno de Dios tiene que sacarlos del error, pues. Uno no puede quedarse callado porque se convierte en cómplice. Yo intenté hablar con él, pero no me pescó. En este caso, él quiso voluntariamente ser ciego también, porque le gustó eso. Porque en el mundo él era metalero, un tiempo fue punky, etc. Y como en el Evangelio también podía escuchar metal, entonces prefiere ese tipo de Evangelio. Aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, y por culpa obviamente de quién, de ciegos, estaban guiando a más ciegos. Sí, amén, Amén. Amén. Y el último, que es la ceguera autoengañada, que este igual es como muy similar a algunas que hemos visto acá. Es la condición de aquellos que se consideran espiritualmente bien, ricos, sabios, autosuficientes, pero en realidad están ciegos y necesitados. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:17, que cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, ellos decían que estaban bien, pues, parafraseando y llevando más a la actualidad. Pues si yo estoy bien, pues tenemos casa, tenemos auto, tenemos de todo, comida, tengo familia, tengo hijos, tengo todo, mis papás vivos, estamos bien. Pero creo que ¿qué les dijo el Señor? Que estaban ciegos, Sí, amén. estaban desventurados, estaban pobres Amén. por dentro. En este caso, como les decía, en este caso sería una ceguera autoengañada. Es como decir, por ejemplo, también este tipo de personas, porque yo he conocido personas con estas características. Por ejemplo, pero si yo sirvo al Señor, ¿qué hago de malo? Si yo voy a la iglesia, canto, predico, un ejemplo, coordino, estudio la palabra, ¿qué hago de malo yo? Es una ceguera autoengañada, que casi se creen perfectos, Aleluya. casi creen que está todo bien, que no pasa nada. En el mundo está quedando la embarrada. No, pero es que, ¿qué hago de malo yo? ¿Qué tan malo puede pasar? Es como ese tipo de evangelio de que todo es amor, por ejemplo, de motivación, ¿no? Que el campeón, de todas esas cosas. Aleluya. Es una ceguera autoengañada. Amén. Quieren hacer parecer que todo está bien, esos que esperan un avivamiento, ¿me entienden? Se están Aleluya. autoengañando. Sí, amén. Amén. Ya, pero yo también, como le decía al principio, yo quería hablar de 3 tipos de ceguera. Ahora le hablé de 6 tipos de ceguera, pero ahora quiero enfocarme ahora en 3 de las que vimos. La ceguera espiritual, lo vimos al principio. La ceguera espiritual es más para las personas que están en el mundo, que no conocen al Señor o que se congregan un tiempo, pero aún siguen ciegos espiritualmente, que no han tenido un encuentro con Dios. Y esto incluso puede ir hasta para los adolescentes, los jóvenes, que puedan ser hijos de papás que llevan años yendo a la iglesia. Amén. Yo también fui adolescente, joven, Amén. pero yo me convertí al Señor a los 24 años, siendo que fui nacido y criado en el Evangelio. Y mis papás no estaban en el mundo. Pero Aleluya. yo tuve el encuentro con Dios a los 24 años. Gloria a ¿Saben? Por Dios. eso le digo, esto va tanto para los que están en el mundo
y para los que pueden llevar un tiempo congregándose, o pueden estar congregándose de pequeñitos. Amén. Pero viven en una ceguera espiritual. ¿Por qué no hay un encuentro con Dios? Amén. Hay otra ceguera, que es la ceguera personal, que aquí entra la que es sugestionada, la que busca justificarse por todo, la ceguera que vimos ahora, que es la autoengañada, esa que cree que todo está bien, que no hago nada malo. Gloria a Dios. Ese tipo de ceguera está perjudicando mucho en la iglesia también. Porque hay hermanos o hermanas que piensan que está todo bien. Hay hermanos o hermanas que pueden congregarse años en la iglesia, pero siguen haciendo prácticas que no corresponden. Como les decía al principio, que hay personas que pueden ser egoístas, no en el sentido de no dar plata, sino que egoísta en el sentido de no ponerse en el lugar del hermano, de no entenderlo, sino, no sé, pues ver cualquier cosa en los hermanos y empezar a hablar de ellos, en lugar de ponerse en entenderlo, conversar con ellos, y eso. Porque hay veces que uno, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay veces que vemos cualquier actitud rara, por ejemplo, en los hermanos más grandes, y somos más jóvenes, por ejemplo, nosotros, y podemos decir, ay, el hermano que aquí, que acá, que allá, esta hermana que aquí, acá, allá, pero no vemos qué pasa detrás de la vida de ellos. Aleluya. Sí, amén. Amén. Sí, sí, Pero amén. podemos ofrendar, practicar, como les decía al principio, todo lo que como norma que existe en la iglesia, pero hay una ceguera que no nos permite avanzar, que está en nuestra conducta, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar, incluso en nuestra forma de hablar, porque hay personas que también se congregan y normalizan, por ejemplo, decir garabato, normalizan, no sé, poner sobrenombre, burlarse de otras personas, de otros hermanos, lo normalizan como que fuera algo livianito, como que no fuera algo, así como algo terrible. Pero imagínense, un niño de 13 años, por ejemplo, una niña de 13 años, que pone sobrenombre en el colegio, no importa. De 15 años, que ponga sobrenombre, no importa. Pero una persona que tiene 30, 35, 40, que ponga sobrenombre, igual que una niña chiquitita, corresponde, ¿me entiendes? O que, no sé, o que diga un garabato, sí, total, ¿qué tiene de malo eso? Da lo mismo, ¿me entiendes? O, por ejemplo, algo más grave aún, hermanos que normalizan, por ejemplo, ver pornografía, por ejemplo, que es más grave, ver pornografía. Y están en la iglesia como si nada, que tiene ese total de un video y listo. Y también se sugestionan y se autoengañan. Amén. ¿Entienden? Hay muchas cosas que nosotros podemos normalizar, que no están bien delante de Dios. Amén, amén. Y cosas que podemos normalizar que faltan al respeto hacia otro hermano o hacia otra hermana. Por eso al principio poner sobrenombre. Yo en mi caso, para mí no corresponde hacer eso. En mí, personalmente hablando, yo no encuentro que sea válido hacer eso. Yo no encuentro que corresponda. Porque eso es para un niño chiquitito, nosotros somos adultos ya. No podemos andar así. ¿Entienden? Nos podemos reír de muchas cosas, de acontecimientos, hacer bromas, pero no caer en esas cosas. ¿Entienden? Amén. Amén. Y por último, también está la ceguera de los falsos maestros, que lo vimos al principio. Que estas son las tres tipos de cegueras que más están afectando a la iglesia. La ceguera espiritual, la ceguera personal y la ceguera de los falsos maestros. Y esta última ceguera también está afectando mucho, porque hay pastores que se están desviando de las doctrinas que creían al principio. Amén. Doctrinas fundamentales tan simples como la salvación, que se ha hablado mucho de este tema. Amén. Pero hay pastores pentecostales que se están convirtiendo al cesacionismo, por ejemplo. Sí, amén. Se están convirtiendo a decir que la salvación, una vez obtenida, no se pierde más. Amén. Están cambiando los estilos o ritmos musicales en la iglesia. Si antes cantaban músicas bonitas, por ejemplo, himnos del himnario, a mí me encantan los himnos del himnario, que son bien lindos. Y han cambiado los ritmos hasta de los himnos para hacerlos más rápidos.
y se ha ido normalizando esas cosas. ¿Por qué? Porque los pastores han cambiado sus convicciones. Aleluya. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar por el pastor. Aleluya, amén. Tenemos que orar por nuestro pastor. Porque él es humano. Sí, amén. Él es humano. Sí, amén. Y ni Dios lo quiera que en algún momento que haya creído en ciertas doctrinas, en algún momento llegue y diga, no sé, pues es que ahora vamos a creer esto. Aleluya. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Aleluya. ¿Entiendes? Porque en la vida iglesia que los pastores han cambiado de convicciones Sí, amén. y la hermandad lo acepta. Amén. Amén. Es lo peor, que lo acepta. Sí, amén. Hay iglesias grandes, bonitas, que tocan, no sé, pues, alabanzas preciosas, predicaban hermoso, y después llegaron con otra enseñanza. Y lo peor es que la iglesia lo acepta. Aleluya. Así es. Habiendo a lo mejor hermanos que tienen sus convicciones claras. Bueno, entre comillas, a lo mejor tenían sus convicciones claras. Sí, amén. Llega el pastor y dice, no, ahora ya no queremos esto. Como lo que pasó, si no me equivoco, con el movimiento misionero mundial. Así es. Que el obispo dice que Jesucristo no es Dios, es hijo de Dios. Que hablan barrapo. Gloria a Dios. Amén. Pero hay personas que igual siguieron ahí, po, que es el punto. Lo peor de que un líder se desvíe es cuando la hermandad lo acepta. Amén. Es lo peor. Sí, amén. ¿Amén? Entonces esas son las tres cegueras que están afectando mucho en la iglesia. Amén. Ceguera espiritual, la ceguera personal y la ceguera de los falsos maestros. Amén. Por ejemplo, usted ha leído la historia de Bartimeo. Bartimeo, cuando ve a Jesús, dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero más allá de gritarle, le estaba gritando con convicción. Porque Jesús, cuando lo sana, dice que Él lo sana por la fe que tuvo en Jesucristo. Por la fe que tuvo en Jesucristo. Sana a Bartimeo. Porque su grito no fue un simple grito de a lo mejor, no sé, pues una persona que se haya caído, pide ayuda, lo levanta, nada, seguimos con nuestra rutina, porque ya me ayudaste. No, pues sino que su grito venía con una fe en el Señor. Y es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, la persona está en ceguera espiritual. Y en algún momento llega a una instancia de que ya no da más con su vida. Llega la luz del Evangelio de Cristo, como llegó a nuestras vidas en algún momento, resplandeció en nosotros y nosotros creímos por fe. Y ahora, Aleluya. gracias a Dios, podemos ver. Podemos ver. Porque la vida ya no la vemos como antes. Antes a usted le gustaba, bueno, a mí también, bailar, carretear. Y cuando me convertí al Señor, o nos convertimos al Señor, ya eso ya no nos gustaba. Sí, amén. Porque eso es realmente que el Señor nos haya dado a la vista. Que lo que nos gustaba antes ya no nos guste. Y ni siquiera debería llamarnos la atención. Por ejemplo, muchas veces se dice el púlpito, no sé, pues día antes del 18 de septiembre. Hermano, cuídese en estas fiestas. Lo mismo pasa para el Año Nuevo, Navidad. Cuídese en estas fiestas. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la persona galante tiene que decirle cuídese? Amén. Si nosotros Aleluya. realmente abrimos los ojos, no nos tiene por qué llamar la atención eso. Aleluya. Amén. Aunque vayamos a una fiesta de un familiar secular y por ejemplo tenga trago, y yo antes tomaba, yo no tengo por qué, igual podría servir. No, pues, Amén, se amén. supone que mis ojos fueron abiertos. Sí, amén. Amén. O lo mismo si voy a un no sé, un cumpleaños de un familiar secular. Y ese familiar empieza a armar un carrete. A mí no se me tienen por qué mover las patitas. No me tienen por qué dar ganas de ir a bailar. Se supone que mis ojos fueron abiertos. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiende a lo que voy? Sí, amén. Entonces Dios nos ayude. Dios nos ayude a que si hay en ciertas áreas de nuestra vida y hay alguna ceguera que no nos demos cuenta,
Pidámosle a Dios que nos ayude a abrir los ojos en ciertas áreas de nuestra vida, para que podamos servir al Señor y podamos avanzar para hacer cosas lindas delante de Dios, para ser gratos delante de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando yo empecé, bueno, yo nací criado en el Evangelio, pero cuando tenía 20 años, yo empecé a ir a la iglesia de nuevo. Yo llevaba 3 años sin ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia de nuevo y yo me empecé a empapar de muchas cosas. Por ejemplo, de ir con una camisita, corbatita a la iglesia, de aprender a tocar guitarra en esa época, que aprendí solito a tocar guitarra. Y me empecé a congregar, me subieron al coro, y incluso yo me sentía feliz yendo. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que me gustaba el mundo igual. Y normalizaba esa vida de ir a la iglesia y después estar en el mundo. Para mí no era grave. No era grave para mí tirar talla en doble sentido con mi amigo del mundo y después estar hablando de Dios en la iglesia. Para mí era normal decir garabatos, echar los mismos garabatos con mi amigo y después estar en la iglesia, cantando al Señor y levantando las manos. Para mí era normal portarme mal en ciertas áreas de mi vida y después estar con una carita de santo en la iglesia. Aleluya. Incluso yo llegué hasta a danzar, a saltar y todo eso. Pero yo no estaba convertido. Porque después pasaron 4 años y quería irme a la iglesia de nuevo. Porque me había aburrido, ya me había cansado. ¿Por qué? Porque no había un encuentro de mi parte con Dios. A mis 24 años me convertí al Señor y me di cuenta de todas esas cosas. Gloria a Dios. Me di cuenta que realmente yo no había tenido un encuentro con Dios, que había sido una emoción. Y mi emoción fue producto de que me hice amigos en la iglesia. Porque a mí me gustaba tener amigos, mucho. Me gustaba tener amigos. De hecho, yo en el mundo tenía amigos por todos lados donde vivía allá en San Gregorio. Pero llegó un momento que me convierto al Señor y ya no quería más mundo. Empecé a estudiar la Biblia, a ir a los estudios bíblicos con el encargado de obra en aquella época. Y me di cuenta que realmente me había convertido al Señor. Aleluya. Así que mi hermano, yo le invito a que si también usted conoce a alguien que va a la iglesia, pero siente que está ciego o ciega aún, usted tiene que contribuir a abrirle los ojos también. Amén. Tiene que contribuir. Yo lo intenté con varios amigos que iban a la iglesia, pero solo uno, con uno pude, con los demás no pude. Aleluya. Para que ellos quisieran sugestionarse y autocegarse en realidad. Aleluya. Pero eso, mi hermano. Y si también ve a un hermano en la iglesia que está mal, tenemos que ir a su, ¿cómo se puede decir? A su rescate, no a su rescate, sino que ir a levantarle su brazo, Amén. escucharlo si es posible, Ayudar. darle Amén. consejo y ayudarle a que abra sus ojos. Amén. Tenemos que ser empáticos en la iglesia, ¿no? Vamos a orar al Señor. Aleluya. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te quiero dar la gracia, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das buenos consejos a nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nos ayuda a cambiar Amén. muchas cosas, a cambiar muchas actitudes malas que tenemos en nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque con este mensaje Aleluya. nos Amén. ayuda a que podamos quizás Abrir nuestros eliminar ojos. una ceguera Amén, en Señor. alguna área de nuestra vida, Dios mío. Tú eres la luz. Ayúdanos, Padre Santo, Gracias. a que el Espíritu Santo nos mantenga viendo, Dios mío. Que tu Espíritu Santo nos mantenga con los ojos abiertos.